Amigas, amigos de la máscara, para mí es un honor y un placer darles la bienvenida a un episodio más de la máscara. Tengo que agradecerles inmensamente porque en los últimos 3 meses hemos llegado a 8K. Bueno, no es el averaje de Maite Delgado, pero no está mal para una pequeña tribu que me sigue. Algunos con más filia que otros, pero bueno, quiero anunciarles, y creo que ya lo dije en un reel, que no va a ser ya un podcast con temporadas, porque si esos 8K que reuní en los últimos 4 meses, 7.9 para ser exacto, yo me voy el 11 de julio, que se cumplen 2 años de haber arrancado la máscara, entonces la audiencia va a caer. De modo que bueno, ese 11 de julio tenemos un episodio super deluxe con el cocinero y chef Edgar Leal, un amigo de la infancia además porque él vivía acá, al lado de una tía mía y tenía un perro Hush Puppy bellísimo. Él me conoce, yo era un chamito, ¿no? Me llevo unos años. Y bueno, está como chef ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, ¿no? Bueno, él es una leyenda viva de la cocina en Venezuela y va a ser nuestro invitado estelar para el aniversario, ¿no? Pero tenemos cosas muy buenas en lo que queda de junio, ¿no? Hoy vamos a hablar con Tomás Páez y ya les voy a hablar de Tomás Páez y de su currículum, ¿no? Pero la semana que viene, el viernes a las 7 de la noche, tenemos al doctor Alberto Cisneros, un experto petrolero de alta recalada, ¿ok? Director ejecutivo y presidente de Global Business Consultants, ¿ok? Cisneros tiene un conocimiento cartesiano del petróleo, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, porque es consultor de muchas empresas petroleras en América Latina, ¿no? Luego, la última semana del mes, vamos a tener a el señor Jaime Ballestas, conocido como Trova Gomas, ¿no? Eh, yo recuerdo con mucho cariño los libros de Trova Gomas cuando era muchacho, incluso yo creo que por debajo de los 10 años, es decir, él hacía unos libros con caricaturas y un humorismo refinado, muy alejado de la chabacanería que predomina hoy en día, ¿no? Pero es que Ballestas, o Trova Gomas como se le conoce desde el colegio, es licenciado en Derecho y Filosofía por la Central. Es abogado, escritor, humorista, fotógrafo y submarinista, ¿no? Está alineado con el posmodernismo y ha trabajado el cuento, la novela, el humor negro, el relato policial, la sátira, el ensayo y la conferencia, ¿no? Luego viene la primera semana de julio y queremos hacer un episodio super deluxe también en esa semana, ¿no? Y estamos invitando, si nos estás viendo, Pedro, públicamente te invito al señor Pedro Vallenilla, el CEO de Cachea, que estuvo entre los primeros entrevistados de la máscara hace 2 años, y me dijo, cuando le conté cómo hacía yo la máscara, que todo lo hacía yo y tal, me dijo, bueno, mire, esos son los proyectos que más lejos llegan, ¿no? Una persona muy generosa, una persona muy competente. Bueno, Cachea es la única empresa venezolana que se perfila como empresa unicornio, que son empresas que en los primeros 10 años capitalizan un valor de mercado de algo así como de más de 10 mil millones de dólares, algo así, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, si no es Pedro, porque no puede, porque no quiere, pues ahí tendremos a alguien, ¿no? Pero bueno, viene Edgar el 11, el viernes 11 a las 8 de la noche, y ya después veremos cómo seguimos, ¿no? Ahora, hoy tenemos a Tomás Páez porque hay un asunto y es la diáspora, ¿no?
Tomás Páez es el director del Observatorio Venezolano de la Diáspora. Esto, bueno, se ha ido, según data de Páez, 9.1 millones de personas, ¿no? O sea, casi un tercio de la población venezolana, ¿no? Eso es algo preocupante. Estamos en un proceso donde en Venezuela, pues Estados Unidos retiró las licencias de las petroleras, Chevron, Repsol, Reliance, Moreland-Prom. Luego estamos en una bolivarización de facto que no sabemos qué efectos va a tener, ¿no? En fin, pero se estima que he leído algunos informes que se estima que un 65% de la gente que permanece en Venezuela tiene planes de emigrar todavía, ¿no? Sin embargo, los países amigos se han saturado, han hecho lo que han podido. Por ejemplo, Colombia ha sido magnánime, ha sido muy acogedora con los venezolanos y todo, pero ya están un poco colmados de gente venezolana, ¿no? Y cada país tiene su propia lucha, ¿no? Hola Alicia Menéndez Santana, bienvenida, es un honor tenerte en la máscara. Vamos a tener entonces, mira, Tomás Páez es venezolano, está casado y vive en Madrid, ¿ok? Para él son las 10 de la noche, son 9 para las 10. Es sociólogo, graduado en el año 1977 en la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en filosofía y un PhD en sociología por la University College of London, es decir, conocida como la Universidad de Londres. Hola Liliana, bienvenida, qué gusto tenerte siempre aquí en la sala. Bueno, ha hecho diversos cursos. Tomás, por ejemplo, además de la diáspora, es una persona muy vinculada a Se Dice Libertad. A través de Se Dice lo conocí y conoce mucho, por ejemplo, la responsabilidad social que hace la PYME, ¿no? Y lo ha estudiado. Bueno, tiene, por ejemplo, un curso que se llama Consultoría e Innovación por la Universidad de Brighton, Inglaterra, en el 88. En el IESA hizo un curso llamado Enriquecimiento del Trabajo. Bueno, y aquí se ponen cargos desempeñados, pues, en la Universidad Central es coordinador del Observatorio de la Voz de la Diáspora y el equipo global de la diáspora venezolana desde 2015. Ha sido coordinador del estudio sobre la voz de la diáspora, el Observatorio de la Diáspora, la plataforma de la diáspora venezolana. Tomás está también ocupado de enlazar a los venezolanos que se han ido, ¿no? Vincularlos, crear redes de productividad, de trabajo, de empleo, es decir, porque el que se va a veces, bueno, sí, se va en un avión a Madrid o a Miami, pero mucha gente saliendo por el Darién, ¿no? Mucha gente, profesionales con posgrado o estudios de cuarto nivel en universidades prestigiosas, que se está yendo a Perú o a Ecuador a trapear, ¿no? A limpiar pisos, o muchachas que se prostituyen en Colombia, en Ecuador, en Perú. Entonces, bueno, la diáspora es todo un fenómeno y queremos conocer, por eso lo invitamos el día de hoy, el estatus, ¿no? de la diáspora, ¿no? Le voy a dar señal por aquí. Vamos a ver si entra Tomás. Estoy un poquito adelantado de tiempo porque habría antes, pero bueno, dice Inés Quintero que nada en la historia del país puede poner 5 minutos de adelanto. Hola Tomás, bienvenido, qué bueno. Pídeme entrar en la sala, por favor. Ok, aquí tenemos
Bienvenido más para la máscara, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes tú? ¿Me ves? ¿Me veo? No sé. Ok, perfecto. Mira, trata de ponerte un poquito más, porque se te ve la cara como desde el bigote. Ah, ok. Eh, exacto. Entonces déjame. Trata de ajustar ahí un poquito para que te veas. Ahí está chévere. Ahí está chévere. Exacto. Ok. Ok, ok. Bienvenida, Yolanda. Las personas que quieran preguntarle cosas a Tomás, bienvenida, Marinela. Las personas que quieran preguntarle cosas a Tomás están libres de hacerlo por el canal de preguntas. Bueno, Tomás, es un gusto, un placer, un honor tenerte acá. Hay una amistad que nos une desde que nos conocimos por Seis de Libertad y pues, te he entrevistado en múltiples ocasiones y creo que esta es muy importante por la situación que vive Venezuela, ¿no? Yo estaba comentando que, bueno, las petroleras se fueron, por un lado, Repsol, Reliance, Gazprom, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una bolivarización de facto, ¿no? Que no sabemos en qué va a parar, porque el OEF dijo, sí, el Observatorio Venezolano de Finanzas, dijo en 2022 que ya no se podía revertir la dolarización. Entonces, bueno, todo el mundo está haciendo preguntas y nosotros en Banca y Negocios estamos trabajando también el tema, ¿no? Para ofrecer al lector pues, un mapa de cómo va a quedar el asunto, ¿no? Pero bueno, según he leído, y corrígeme por favor si estoy equivocado, algo así como 56% de las personas que están en Venezuela todavía, bueno, está el asunto de las deportaciones, ¿no? Las repatriaciones que Trump ha aplicado, pero entiendo que 56 o 46, no recuerdo la cifra exactamente, de la gente que está en Venezuela todavía tiene intención de irse. ¿Me confirma esa cifra? Mira, dependiendo de la encuesta, hay datos que hablan del treinta y tantos, hay algunas encuestadoras que hablan del 18. Nosotros, por ejemplo, hemos conseguido en la entrevista que hemos hecho a los integrantes de la diáspora en más de 1020 cuestionarios respondidos, pero con Mm. los integrantes de la diáspora No, le pero preguntamos, ellos Venezuela. tenían un familiar o un amigo Ajá. pensando en migrar y el 69% conocía de alguien que estaba pensando en migrar, ¿no? Y los datos de la migración hablan de eso. Ok, ok. O sea que ahora, ¿tienen capacidad los países amigos de recibir todavía venezolanos? Porque, por ejemplo, Colombia ha sido magnánime, es decir, creo que Migración Colombia ha sido muy gentil con los venezolanos que seguimos allá, ¿no? Y les han brindado de todo tipo de apoyo, etcétera, etcétera. Pero ya Colombia, por ejemplo, está saturada de venezolanos, porque es un ejemplo muy cercano, ¿no? España también es un país que ha recibido mucha migración venezolana y está siendo un problema con Estados Unidos, porque ya Trump lo está viendo como un asunto hasta de seguridad, ¿no? Por lo del tren de Aragua, no sé qué, no sé. Bueno, eh, hay todavía una situación país muy difícil que no parece o no lleva trazas de ser mejor y eso hace que todavía haya gente que se quiere ir, pero hay capacidad fuera. Mira, Venezuela es un posgrado en migraciones. Venezuela Sí, recibió migrantes de todo el mundo en todas las cantidades posibles, de Galicia, de Canarias, de País Vasco, de Italia, de Colombia, por millones. Y nos hicimos grandes con ellos y ellos se hicieron grandes con Venezuela. Las sí, diásporas son irremediablemente positivas. Esa cosa de saturación, no, porque la diáspora desde que llega comienza a consumir, además siempre da más de lo que recibe, comienza a consumir un café, un sándwich, un claro, metro de un cuarto, comienza a consumir luz, comienza a consumir transporte, y cuando uno claro, multiplica eso por 3 millones de venezolanos, por ejemplo, en Colombia, es mucho café, son muchos sándwiches, es mucho pan, claro, es mucho transporte,
y eso dinamiza la economía. Entonces, por ejemplo, en España, con las Incluso diásporas, he encontrado en España un ente privado que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero está buscando venezolanos para poblar, digamos, provincias que están despobladas, ¿no? Tienes que cumplir con bueno, hay, ciertos hay, requisitos. hay iniciativas y proyectos, pero es que además los países europeos y el propio Estados Unidos, mira, el Washington Post hace en un editorial de todos los comités editoriales del periódico, ¿Ah? decía hace 2, 3 años, un 6 de octubre, sí que se podría buscar Sí, ese editorial, sí, decía, si Estados Unidos quiere seguir creciendo, va a necesitar muchos migrantes. De hecho, parte de los migrantes que están deportando en Estados Unidos hay 13 millones de personas indocumentadas y el 80% de ellos tienen más de 12 años y un sí. 30% de ellos tienen más de 3 décadas indocumentados. Así que son abuelos, bisabuelos indocumentados. Entonces, Pero yo te voy estamos a hablando de que decir, todos los países, sobre todo los de mayor desarrollo, tienen tasas de crecimiento poblacional negativo. En consecuencia, van a necesitar muchísima mano de obra para atender y eso lo proporcionan las migraciones. ok, ahora, Tomás, has estado trabajando también en el acoplamiento en cada país. Tú estás radicado en Madrid, pero has estado trabajando en el acoplamiento de la migración, de los migrantes, en redes de profesionales. Es decir, digamos, tú has dicho que somos una Venezuela afuera y otra dentro, pero que somos una sola Venezuela, ¿no? Es decir, Sí, y esa El mapa de Venezuela ya no existe. El mapa de ya no Venezuela que es nosotros conocimos ya no existe. Nosotros tenemos hoy una geografía global. El éxodo ha transformado a Venezuela en su corteza y en sus entrañas. sí, No existe venezolano, familia venezolana, o difícilmente se pueda conseguir una familia venezolana que no tenga un sobrino, un primo, un hijo, un pero, tío que esté residenciado en otra frontera, ¿no? Es decir, porque la gente lo que hizo fue mudarse más lejos, afuera. más lejos. No existen dentro y una afuera, existe una sola frontera y hace que Venezuela y los pequeños y las arepas estén en Groenlandia. Eh, Ahora, Tomás, confírmame el dato si se mantiene o ha crecido. Tú dijiste 9,1 de millones hasta, de, hasta, hasta el mes de abril y sigue ok. creciendo y sigue No sabes creciendo. qué ha pasado al 9,2. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar los datos que recopilan los países. El segundo Q. Los datos además se recopilan con una periodicidad distinta, los tiempos de respuesta son diferentes Sí, y estamos trabajando en eso. Pero la tendencia que vemos por los informes que tenemos en la mano, con toda la red que nosotros hemos construido al lado de las más de 1.300 organizaciones de la diáspora, indican eso, el éxodo venezolano sigue creciendo y que en sí. el próximo trimestre, cuatrimestre, mostraremos una cifra un poco superior a esa Ok. de 9.100.000 personas. Tomás, ¿tú me podrías decir cuáles son los principales países a los cuales el venezolano está migrando? Mira, aquellos que le ofrecen hospitalidad, ¿no? Además, aquellos que son democráticos. Sí, La diáspora es el mejor testimonio. La diáspora con su movimiento atestigua el fracaso de un modelo de desarrollo en Venezuela, sí, atestigua la profunda crisis y hacen una diplomacia pública alterna a la del gobierno. Me decía, en la presentación de ayer me decía un amigo eh, que, que, en vez de llamarlo diplomacia pública, ¿por qué no lo llamamos diplomacia ciudadana? Me parece que es una buena idea. sí. Pero entonces ejercen una diplomacia pública y esas personas, ¿dónde se mueven? Hacia los países democráticos. No migran a Turquía, no migran a Irán, no migran a Rusia, no Pero tú me migran dices a Cuba. que estamos hablando de España, de Ecuador, de Perú, de No, Argentina. entonces,
Colombia es el principal país de destino, seguido de Perú. Luego está en orden Estados Unidos, que representa más o menos el 11%, el 90% restante de la diáspora. Está distribuido en más de 1.500 municipios, más de 500 ciudades en 90 países del mundo. Ahora, Tomás, yo sé que tú tienes tu cosa también que tienes unos clientes que atender, ¿no? Y no puedes darme cierta información que es privada, pero ¿cuál es el perfil del venezolano que está migrando? Porque está el que llega en un avión a España o a Miami y está el que se va por el Darién. La cifra del Darién es impresionante y Claro, espeluznante porque fíjate, cuando nosotros comenzamos, que nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a esta magnitud y a esta distribución en el mundo, en el perfil sociodemográfico constatábamos que más o menos el 90% de la población de la población migrante, tenía grado universitario, un porcentaje tenía doctorado, maestría, etcétera, ¿no? Ese porcentaje ha bajado un poco en términos, ya no es el 90%, pero por claro, ejemplo en Estados Unidos más del 50%, en Argentina más del 60%, claro. en Chile más del 60%. Porque la migración venezolana se mueve en dos periodos, en dos grandes momentos. Pues el momento en el Sí. que hasta 2015, desde el día 1 en que el gobierno llegó al poder, hasta 2015 habían salido 1.600.000 personas, aproximadamente 120.000 personas por año, más o menos. Y a partir del año 16, que es cuando entra la mayor contracción, desde el año 2014 se inicia una contracción económica en Venezuela de magnitudes inéditas en el mundo, de magnitudes inéditas. No existe ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial países como la Unión Soviética que fueron sometidos en la confrontación con el nazismo, o Inglaterra, que cazó una pelea a favor de la democracia desde el inicio, fue el líder de este proceso. Tuvieron caídas tan espectaculares como la que ha tenido Venezuela, que es del Sí. 80%. Entonces, ¿eso qué Bueno, hizo? en Muniac ahora somos una economía enana. Claro, entonces eso lo que hace es que quien migra, es decir, el profesor universitario, para tener un ejemplo, el profesor Sí. universitario que migraba en el año 2013 y 2014 podía comprar un pasaje de avión. Y había vuelos. A partir del año 2014, 2015, no había plata para comprar vuelos y no había vuelos que comprar, ¿no? Entonces, ese mismo profesor universitario tenía que emigrar en Peñero, caminando o en autobús, porque no había opción de vuelo, ¿no? Claro. Ajá, y ahora quiero decir, con los años el perfil ha bajado, es decir, se está yendo No, o gente sea, más. se ha democratizado, digamos, es más representativo, estamos hablando de un tercio de la población, Sí, 9 millones y pico. Recuerda, tú seguramente no habías nacido, pero cuando la Venezuela cifra. tenía 9 millones de ciudadanos, teníamos todos los periódicos, teníamos bastantes canales de televisión, teníamos miles de liceos, teníamos unas cuantas universidades. Y bueno, eso es lo que es la diáspora. Y entonces ahí en ese momento había cárceles, perdón, Por cierto, más tú perdón, había mencionas la cárceles, cadena de había televisión. policías, había de todo también, digamos, estamos hablando de 9 millones, más grande que muchos países pequeños Claro, claro. europeos y mucho más grande que varios países en Latinoamérica, ¿no? Y sí, ahora, Tomás, tú mencionas a los canales de televisión y quisiera hacer un pequeño paréntesis para enviar mis condolencias y las tuyas a los familiares y amigos más cercanos del señor Eduardo Sopene, quien acaba de fallecer y fue un cuarto bate de la prensa venezolana. Esto se le ha recordado como un ícono de la prensa venezolana. Lamentablemente, bueno, ha partido el encuentro del Señor. Digamos que paz descanse, ¿verdad?
No Eh, solamente eso, sino que es que con Eduardo hay una relación muy linda. Cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio, ajá, te estoy hablando del año, bueno, comenzamos en 2013, pero cuando comenzamos a hacer las entrevistas a profundidad, sí, sí. entrevistamos a Eduardo Zapeni. Ah, bien, Eh, y Eduardo nos proporcionó, nos regaló una frase que es lo que se llama la cirugía curricular, ¿no? Es decir, el cirugía currículum. curricular. Claro, Eduardo Zapene tenía un currículum de marca mayor, digamos, Claro, un seguro, nombre en los medios de comunicación, un periodista que cualquier país serio en el mundo lo contrataría para hacer. seguro. Pero cuando llegó a Estados Unidos y vieron ese currículum, la gente se asustó, decía, pero usted tiene un currículum para la NASA, pues entonces dice, bueno, déjeme Sí, sí, empezar a cortar cosas para poder conseguir empleo, pues, ¿no? Dice, entonces eso claro. lo llamó él, tengo el correo, lo conservo, Sí. cirugía curricular. Y la verdad que cuando me enteré hoy en la tarde, la verdad que además ha sido un periodo cuando se le murió la hija, fue un golpe muy fuerte, La muy mujer de mi fuerte. esposa también. Es una pérdida de verdad la pérdida de Eduardo. Tuvo varios golpes, Eduardo, en vida antes de partir él, ¿no? Esto, pero bueno, como quien dice, quién sabe, tal vez está mejor que tú y que yo, ¿verdad? Al lado de papá Dios. Claro, Entonces, bueno, mira, Tomás, tú mencionaste una cosa que a mí me parece muy interesante. Yo tengo un vínculo muy bonito con Ernesto Lotito, el hijo de Raúl Lotito, el dueño del producto. uh-huh. Yo recuerda que yo era el reportero del producto y yo compartí mucho. Hola, Keimer, bienvenido, buen orden de la sala. Keimer Ávila. Esto, yo compartí mucho con Ernesto en producto y él tiene un emprendimiento en Madrid que se llama la Ruta de la Arepa, Sí, ¿no? sí, Entonces la sí. arepa ha mutado y se ha convertido como así, como en un icono, ¿no? Y a cada lugar donde llega, pues como que se adapta a la cultura y pues le meten otros ingredientes ¿no? Es decir, pero sí, siempre es arepa. Y lo mismo el tequeño, y lo mismo la chicha, y así, ¿no? No, Algo un poco de esa dimensión, que es la dimensión bonita que tiene la diáspora, ¿no? no, todas las dimensiones de la diáspora, bueno, más allá de las fracturas, eso de los alejamientos, que significa de pronto, porque el alejamiento al final tú te puedes mudar de Maracaibo a, no sé, a Carúpano, ¿no? Y queda más Ah, cerca sí, mudarse a Barranquilla. Eh, pero el tema es la conexión, es el vuelo, es la posibilidad de entrar, es el pasaporte, claro. es toda esa complejidad asociada, pero en general todo el proceso migratorio tiene dimensiones muy positivas. Y Yo bueno, recuerdo cuando te escuchaba, recuerdo una consigna que a mí siempre me llamó la atención de corpoturismo, ¿no? Que aparecía la playa, una foto preciosa de Playa Medina y sí. decía Venezuela, el secreto mejor guardado, es decir, nadie lo conoce, ¿no? El secreto no guardado del Caribe, decía. Claro, pero entonces tú dices, el tema del turismo no es guardar secretos, es más bien darlo a conocer para que venga bastante gente, ¿no? Entonces, Bueno, pero ¿sabes qué? lo que Yo ha publiqué, ocurrido, yo yo creo que publiqué con la recién DIA, una nota, perdón, no, yo publiqué recién una nota donde se habla de que en Margarita se está produciendo un fenómeno migratorio de turcos, de italianos, de franceses, de japoneses, de chinos, que están buscando la isla no solo para hacer turismo, sino para vivir en la isla, un poco por un lado por lo caro que es la vivienda en Europa, gente de la tercera edad que se da cuenta que con su pensión aquí vive cómodamente, y hay incluso un alemán que está haciendo una cosa que se llama Crypto City, ¿no? La primera ciudad cripto de Venezuela y del mundo. Entonces, bueno, eh, para acá y para allá, ¿no? Como bien dicen. bueno, no, es que la circulación es eso, la circulación del capital humano es lo lindo. Entonces, yo creo que ahora la consigna es Venezuela, Para el secreto adelante. mejor conocido. Venezuela muestra sus secretos al mundo, eso sería, y sus secretos son la Es, capacidad humana,
su secreto es su disposición a trabajar, su secreto es lo que las encuestas en Chile, que es la capacidad de cooperación, de no ser los cuatreros, es decir, que están pendientes de que llegue a las 4 de la tarde para irse, sino que quieren colaborar. Y son las encuestas, son las encuestas en Chile, hay que hablar de ellas porque la gente habla de lo otro, ¿no? De alguien que robó algo y resulta que nosotros tenemos decenas, centenares de miles de venezolanos en Chile haciendo muchas cosas, pero estamos en el mundo, entonces hoy se conoce, el tequeño forma parte ya de la comida en cualquier, la arepa en sus... Están creciendo las empresas, de hecho ha crecido hasta la competencia en un espacio como la producción de harina. Y eso vale oro, se están incorporando palabras, se están incorporando formas de hacer las cosas. Además, el tema cultural, esa cosa más o menos igualitaria del venezolano, porque por suerte Venezuela no tuvo esas distancias sociales o racismos profundos, han servido y sirven para democratizar. El aporte de Venezuela no solamente económico, sino también gastronómico. Perdón. Edgar Leal va a ser el invitado de nuestro aniversario el 11 de julio, ¿no? Edgar, conoce a él, el cocinero, el chef. Sí, sí. Está como jefe ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, ¿no? Entonces, son los directores de los bancos, los presidentes de los bancos, así, ¿no? Entonces, él está llevando allá, por ejemplo, él me dice, una cosa muy linda, Alejandro, yo conozco a Edgar desde que éramos niños, porque yo tengo una tía que ya murió, que vivía al lado de él. Entonces, cuando Edgar recién era un muchacho de colegio, y él me dice una cosa más linda, Alejandro, por ejemplo, yo pongo menú de hoy, asado negro, ¿no? Entonces, hubo un cliente que me preguntó, ¿pero qué es esto de vino? ¿Qué experto de sabroso? ¿Cómo se llama esto? Es una cosa típica venezolana, ¿no? Entonces, claro, y así tengo, sí, tú dices, no, se fue el tren de Aragua, argumenta Trump, ¿no? Pero se fue también Edgar Leal. Tú te imaginas la forma en que se ha manejado la información de aquellas construcciones, el tren del Llano y después el tren de Aragua que se han distribuido en el mundo y que algunos medios se han encargado de difundir, han hecho que Al Capone, la Yakuza, el cartel de Sinaloa, la FARC, el ELN, Tupac Amaru, Sendero Luminoso sean niñitos de pecho, pues, ¿no? Entonces, dice, mira... Tomás, yo te podría, hola tía, bendición, bienvenida, mi madrina. Yo te podría mencionar muchísima gente, por ejemplo, bueno, Edgar es un caso, Oscar Carballo, pero Edgar particularmente, hace nada, él se fue, él me dijo cuando vino a Caracas y montó Leal ahí en las Mercedes y Leal Bar, que quedaba un poquito más allá, más el asador, que era uno de carnes, él había decidido venirse a Venezuela porque él sentía que él tenía que aportar un valor al país, ¿no? Sin embargo, terminó yéndose de nuevo primero a Miami, montó Leal Bistró y ahora está en el BID. Pero es mentira. Yo le decía a Eric de Búfalo, Eric, ¿es verdad que se fue a la mejor Venezuela? Y me dice, bueno, no, también se fue a tener agua, ¿no? Tú y yo no nos fuimos, me dijo, ¿no? Entonces también hay una neurona que queda aquí en Venezuela. Yo te podría nombrar varios casos, es decir, qué sé yo, por ejemplo, Víctor Amaya, que es el director del cual, o no, déjame, que me parece importante, porque hay que quebrar de raíz la idea. Si hay algo con lo que puede asociarse a la diáspora es con desarrollo. Y si hay algo con lo que puede asociarse a la diáspora es con seguridad. No inseguridad, seguridad. El estudio que presentó Cato hace no sé cuántos meses, pero muy pocos, a la bicameral en Estados Unidos, Cato es una organización que lleva 50 años trabajando el tema migratorio, confirma con datos que no es cierto
que con la migración crezca la delincuencia. Los datos que se hicieron, que se levantaron en Perú, que lo hizo el Migration Policy Institute, demuestra que toda esa falsedad que se construyó al lado de la migración venezolana y la delincuencia era mentira. No hay asideros reales, no hay. Claro. Entonces, son leyendas urbanas, ¿no? Sí, Que se han montado, que ayudan poco, que estigmatizan y que hacen mucho daño, cuando además funcionan en base a creencias y prejuicios, no en base a sí. datos. No, no, y Trump en ese sentido, pues yo estoy en un chat que armó Manuel Sutherland y alguien hablaba por ahí de la locura de Trump, ¿no? Es decir, es un tipo que pareciera estar como fuera de sí, o sea, eh, Bueno, fíjate que porque, acaba de llegar el sector empresarial y el sector agrícola, se acaban de reunir, bueno, llevan diciéndole, mira, si tú sigues con el tema de las deportaciones, estamos hablando de 13 millones de indocumentados. En el caso venezolano no eran indocumentados, en el caso venezolano eran gente que se le conocía el teléfono, la historia de vida, casi que el ADN, y tenían la historia, teléfono, dirección, lugar de trabajo, dónde localizarlo, etcétera, ¿no? Digamos que no era gente que estaba indocumentada, era gente que tenía documentos, incluso los que tenían el parol. Es decir, que estaban legalmente, no estaban de manera ahora, irregular. ¿cómo, Entonces, cómo es esto del TPS? perdón, Esto del TPS, bueno, es lo que te estoy diciendo, digamos, el TPS es un mecanismo legal que tienen 18 países, que se le ha eliminado a 4 o 5 países, si la memoria no me falla, comenzó con Venezuela, siguió con Cuba, Haití y Nicaragua. Pero el TPS es un estatus legal, digamos, la gente que está en el TPS introdujo la dirección, tiene las huellas digitales, le han claro, evaluado su historia, es decir, hay información de esa persona, no está en condición de pues la gente irregular, está brava. no está en condición de Ahora, irregular. Tomás, Y nos esa quedan persona, 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, Tomás. Yo quisiera que me dijeras, sí, yo sé que tú no tienes bolas de cristal ni eres pitonizo, pero si eres sociólogo y haces perspectivas, me puedes decir qué es el futuro, cuál es el futuro, hacia dónde vamos con esto de la diáspora. no, lo único que puedo decir es lo que la diáspora ha venido construyendo. Esos 9.100.000 personas son seres humanos, un activo con el que cuenta el país. Además, esas personas están comprometidas e interesadas en participar en la recuperación de la democracia para iniciar el proceso de reconstrucción del país. Están trabajando en distintas áreas en el campo de la política, los derechos humanos, los derechos ambientales, educación, Claro. ingeniería, salud mental, y conectadas a organizaciones en Venezuela, identificando y aprovechando el nuevo capital relacional que tiene esa diáspora, es decir, nuevos contactos empresariales, personales e institucionales, para ser aprovechados en beneficio tanto de la comunidad de origen como de la comunidad de destino y, por supuesto, del migrante mismo. Entonces, Ah, con la diáspora todos ganamos. Con la diáspora claro, es, pero yo es quiero la gente, es volver el al punto activo. yo quiero volver al punto de lo que antes y te puedo decir varios nombres. Fayda Namens, Alonso Moleiro, Yuri Restifo y Javier Vidal, Kiara, eh, por decirte algunas personas que se han quedado en Venezuela, ¿no? No sé si Kiara está en Miami, pero eh, y así hay otras, Jorge Pisano, el que dije, Trasnoche Cultural, María Fernanda de Jacobe, Eren Ibarra, ¿no? Entonces, así como afuera hay un gran capital intelectual, del Búfalo se ha quedado acá, lo que está haciendo Clipsida, Claro, Carmen claro, Verde, y que por ejemplo. sumado, es que no, por eso digo que no existe un dentro y uno afuera. El capital humano, Venezuela, como decía Cadenas, nuestro Cervantes, También, Venezuela está donde está el venezolano, entonces, y además es como una digo, decisión como individual. digo, La gente opta
digamos, cuando nosotros nos conectamos a la universidad, nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad Central de Venezuela, el observatorio, Claro. y acabamos de Pero hacer un es que evento y hay una capacidad humana, y hay investigación, y hay trabajo. Entonces, por supuesto que sumamos. ustedes son funcionarios de la central, ¿no? Con el observatorio. Claro, por eso digo que lo que estamos haciendo es, en esa nueva Venezuela, en esa nueva geografía, las organizaciones se Hola, están entrelazando, se están conectando, están trabajando de manera conjunta. Lo que digo es ese capital humano de la diáspora sumado al capital humano que está dentro de Venezuela, claro. su participación, la de todos, con independencia del lugar de residencia o la ideología, van a contribuir al proceso de reconstrucción del país. Qué bueno, mira, quedan 5 minutos a la gente que esté en la sala, los que quieran hacer preguntas a Tomás, por favor, las pueden hacer por donde está el signito de interrogación, ¿ok? Y Tomás se las contesta de mil amores, ¿ok? Si no hay preguntas, yo te quisiera remarcar, ¿cómo ves esto de la visa, de la suspensión de las visas de los venezolanos, la restricción de las visas a los venezolanos? No, bueno, desde la eliminación del TPS, además que se está, las asociaciones de la sociedad civil están haciendo un trabajo impresionante. Sí, Está el caucus de Venezuela, venezolano-americano, están los salvadoreños apoyando que ya tienen mucha experiencia. Bueno, esto está en movimiento, tan en movimiento está que se ha movilizado el gobierno de Nueva York, se ha movilizado el gobierno de California, se ha movilizado incluso representantes del Partido Republicano en aquellos estados sí. donde el voto de la diáspora o de las diásporas es muy Ah, significativo, como en el caso de Florida. Entonces, ok, creo que los países, por supuesto, tienen derecho a determinar formas de relacionarse con el mundo, pero pero, existen acuerdos internacionales. Y, por ejemplo, el derecho a la movilidad está consagrado en el artículo 13 de 1948, derechos humanos, el derecho de asilo. Digamos, hay un montón de derechos y deberes, por supuesto, que además la gente está dispuesta a cumplir. Lo que se hizo con el TPS y lo que se hizo con el parol, pero ahorita el tema del manejo de la visa no entiendo cuál es el mecanismo, porque en sí, definitiva, incluso ahorita se agrega el impuesto a las remesas, con lo cual se afectaría el envío de las remesas a los países de origen, eso afectaría muchísimo a los mexicanos, afectaría muchísimo a los salvadoreños, en menor medida a los venezolanos, pero también afectaría a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que hay algunas cosas que uno quisiera entender, pero hasta ahora nuestra capacidad de comprensión de esas políticas es muy baja. sí. Tomás, no es una pregunta, pero te saluda Berenice, consultora humanista desde Venezuela. Le da un abrazo a Berenice. Saludos y un abrazo, Berenice. Eh, tus psicofortalezas, bienvenida. Aquí también se unió Saúl Pascusi. Ah, Esto, los que voy a presentar, estamos Ciudad terminando el Guayana. programa, ya 3 minutos. Desde Ciudad Guayana. Saludos, Ajá, Saúl. ok. Bueno, Tomás, ¿alguna conclusión que tú quieras hacer? ¿Un corolario, un Bueno, resumen no, final? lo que estamos haciendo, el libro, déjame mostrarlo, que es el resultado del trabajo de las organizaciones de la diáspora, y que Ok. nosotros hemos tratado de organizar Se en el llama, por texto. favor. Lo hemos ido presentando. La próxima semana del 25 tenemos presentación en la Casa América en París. Ayer Ajá. lo tuvimos en Estados Unidos, antes en Madrid, y bueno, vamos a seguir coordinando ¿Cómo se con la llama el libro, diáspora y sus Tomás? organizaciones el trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué hacemos con la diáspora? ¿Y qué hacemos con la Estrategias, diáspora? Pregunta final, ¿qué bueno, hacemos con la diáspora? lo que está haciendo la diáspora, ya construyendo redes con organizaciones, siempre con un ancla en el viejo mapa de Venezuela, en el mapa que todos conocemos,
en todas las áreas. Medicina, Por- escuela de medicina, médicos. Psicología, escuelas de psicología y psicólogos en Venezuela. Ingeniero, asociación de ingenieros en Venezuela, y siempre pensando en que no existen fronteras para Venezuela. Lo que ha hecho es ensancharlas. Hoy es un Pero, país global. Hoy es un país pero global. es que, además perdimos Guyana muy, muy fácilmente, ¿no? Bueno, tenemos ahí 40.000 venezolanos. Sí. Bueno, Tomás, agradezco tu participación. Ha sido un honor, ha sido una entrevista de las más frecuentadas que he tenido. Se ha conectado mucha gente. Esto, te cuento que esto además queda en el link, queda en Instagram y va al canal YouTube. Si entran en el link de la bio, o sea, van a ver el canal, el link de YouTube, donde están todas las entrevistas que hemos hecho de Monaldi, que comenzamos con Monaldi hasta el día de hoy, ¿no? Esto, pero por ejemplo, entrevisté a, ¿cómo se llama él, Belén? Acá, bueno, no se me va el nombre. Bueno, mi último entrevistado, eh, tuvimos una persona en la sala, contigo hemos tenido mucho más, esto, y después pasó de 255, ¿no? A Sutherland, Manuel Sutherland. Y se está conectando Genovis de aquí hay una pregunta, Tomás, vamos a ver. Excelente, gracias, dice Magdalena. Gracias a ti, Magdalena, de verdad. Bueno, Tomás, mi respeto, mi admiración siempre, mi amistad, mi cariño. Tú sabes que intacto, siempre estás en mis oraciones, tú, tu familia, porque bueno, aparte de ser una fuente, nos hicimos amigos a pasar de los años, ¿verdad? Así es, así es. Y gracias a ti, Alejandro. Gracias. Bueno, encantado, que tengas una bella noche de Madrid y que duermas muy bien, ¿ah? Ok, un abrazo inmenso. Un abrazo. Chao, Chao. bye bye. Gracias.